Para dar inicio al programa de conferencias, les pido que recibamos con un aplauso a nuestros primeros conferencistas. A la doctora Lina Pon Alfaro, representante de México de la FAO. También les pido un aplauso para el doctor Kai Sonder, líder de Sistemas de Información Geográfica del CIMIT. Ellos nos compartirán sus puntos de vista sobre el desafío de producir más alimentos en un entorno de plagas y enfermedades más agresivas por efecto del cambio climático. Voy a permitir leer las reseñas de cada uno de nuestros conferencistas. La doctora Lina Pon Alfaro es licenciada en Sociología Centroamericana. José Simeón Cañas es maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y cuenta con una segunda maestría en Modelos de Economía Social y Desarrollo Alternativo por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Desde agosto de 2019 es la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El doctor Kai Sonder es doctor en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Hohenheim-Stadt, Alemania. Tiene una maestría en Fitotecnia Tropical y Agroecología de la Universidad de Justus Liebig en Gießen, Alemania. Posteriormente hizo doctorado en el Instituto Internacional de Investigación Pecuaria en base a Addis Ababa, Etiopía. Kai Sonder lidera la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del CIMIT. Ha realizado trabajos en conservación de suelos, modelos de erosión y análisis especial. Adelante, por favor. Doctora, le cedo el micrófono, doctora, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este extraordinario congreso. Es un placer estar acá con ustedes para hablar de un tema que creo yo que es el tema ahora más importante sobre cómo producir alimentos frente a un entorno, a un desafío que no habíamos enfrentado hasta ahora en la humanidad, como es el del cambio climático. Y antes de iniciar la presentación, quiero contar una pequeña anécdota. En realidad estaban en el Congreso de Estados Unidos, hicieron un llamado al que pusieron como director de la NASA en la administración de Donald Trump. Un director de la NASA bastante escéptico a lo que era el cambio climático. Y decía, no, esto no es así. Cuando él llega, después de algunos meses de estar en la NASA, y le preguntan, obviamente los demócratas, qué pensaba él que estaba sucediendo con estos cambios de clima, con estas distorsiones, él dijo, sí, esto es cambio climático, sí, esto es producto del ser humano. Y claro, todos estaban bastante, digamos, impactados por la respuesta del director de la NASA y le preguntan, ¿usted se está retractando? Y el señor dice, sí, me estoy retractando de lo que había dicho en el pasado. Y ante toda esa evidencia que él tenía detrás como director de la NASA, obviamente no le quedaba otra que decir, así es un científico. Y ese es el gran desafío que estamos enfrentando. Un cambio climático que en realidad son muchísimas cosas. Aumentos de la temperatura, eventos extremos, sequías más fuertes y prolongadas, inundaciones más recurrentes. Y esto está impactando severamente, sobre todo uno de los sectores con mayor impacto es la agricultura. Y esto es uno de los factores por los que el hambre a nivel mundial sigue aumentando. Estos son datos del
reciente, muy reciente informe de la FAO junto con otras agencias de Naciones Unidas que se llama La Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo. El hambre se ha estancado o ha aumentado en ciertas regiones. Solamente en América Latina y el Caribe el hambre disminuyó. Y esto gracias a países como México y algunos países de América del Sur. Pero la tendencia mundial del hambre es que sigue aumentando y que se ha mantenido hasta ahora 2023 y que estamos muy lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, hambre cero. Y los niveles de inseguridad alimentaria siguen persistiendo desde el año pasado, desde el 22 hasta el 23, y América Latina y el Caribe, nuevamente, la única región en donde hay una reducción considerable en la inseguridad alimentaria. Nosotros, como FAO, cambiamos nuestro marco estratégico de actuación frente a todos estos desafíos que estamos enfrentando. No solo el tema de cambio climático, tuvimos además una pandemia que en términos de hambre fue una bomba atómica, también por el tema de las crisis. Bueno, tuvimos precios récord de los alimentos nunca antes visto en estos años, conflictos como el de Rusia y Ucrania, que realmente tuvieron un impacto muy fuerte en términos de los precios de los fertilizantes y de los cereales, pero que impactó al conjunto de alimentos. Y aquí, entonces, cambiamos la dinámica. Sí, tenemos que mejorar la producción, sin duda alguna, pues tenemos que producir más para una población creciente que va a llegar a los 9.000 millones de personas en el 2050. Por supuesto que tenemos que producir más y tenemos que producir mejor, pero tenemos que hacerlo pensando en el tema de nutrición también. Porque el gran problema, de acuerdo al informe, es que ahora no solo tenemos hambre, sino también tenemos graves pandemias de sobrepeso y obesidad, con el impacto que esto tiene. Y tenemos que pensar en un mejor ambiente, porque realmente sin el agua, sin un suelo adecuado, sin biodiversidad, lo que vamos a tener es un impacto para la agricultura. Y tenemos que pensar en una mejor vida, porque lo hacemos para generar mejores condiciones a los productores, a las productoras del mundo. Y dentro de mejor producción, nosotros hablamos de una salud. Y uno de los grandes problemas en este One Health, como llamamos nosotros, es el cambio climático que está impactando sobre las plagas, las enfermedades, la sanidad y la inocuidad de los alimentos. Porque hay un cambio en la dinámica de las plagas, de los microorganismos patógenos, de los vectores y de los controladores. Hay nuevos nichos, hay efectos que no conocemos. La ciencia, la tecnología tiene que ir mucho más rápido de lo que estos cambios están generando. Hay un incremento en la velocidad de la propagación de las plagas. Estamos viendo cambios en los patrones, en el tiempo en el que usualmente se desarrollan. Hay variaciones en el rango geográfico. Y cuidado, porque esto significa un trabajo mucho más fuerte junto con nuestros países vecinos del norte y del sur de México. Hay alteración en la severidad de estas enfermedades, aparición de nuevas enfermedades que antes no conocíamos, nuevos insectos, nuevas plagas. Hay un incremento y variaciones en general del número de generaciones y alteraciones en la fisiología de estas plagas. Y nosotros, como FAO, creemos que es fundamental mantener las plantas sanas, salvaguardando así la seguridad alimentaria y facilitando también el comercio de las mercancías,
con toda la aplicación de las normas fitosanitarias y protegiendo las plantas y los recursos vegetales en un clima cada vez más cálido. ¿Qué acciones desarrollamos? Y esto lo voy a pasar muy rápido, porque lo único que quiero que vean es que en realidad estamos en dos niveles. ¿Cómo creamos capacidades institucionales coordinadas? En este momento ya no se valen las acciones individuales, no se puede. Tenemos que hacer coordinaciones y sinergias entre el conjunto de organizaciones técnicas internacionales, regionales y nacionales. Pero también fortalecemos las capacidades nacionales y regionales, haciendo evaluaciones de riesgo, programas de prevención, preparación para la emergencia y la respuesta, alertas tempranas, fortalecimiento de la vigilancia, tecnología e innovación a través de la provisión de equipamiento e insumos estratégicos, capacitación de profesionales, hacemos webinarios, campañas de comunicación y sensibilización. En varios de estos que estamos trabajando, voy a poner solo algunos ejemplos por el impacto que esto tiene en América Latina, sobre todo el tema de la influencia aviar, altamente patógena, y hemos tenido brotes en América del Norte y México, pero los tuvimos hasta el 2022. Debo decir, Senacica es una institución líder, no solo en México, a nivel mundial, hace un trabajo extraordinario. Y esto, en cada uno de los que veamos, tiene consecuencias para la seguridad alimentaria. Graves destrucciones, bajas en la productividad, impacto en los medios de vida, impacto en el comercio exterior, que generalmente se dan suspensiones temporales de las operaciones. O la peste porcina africana, enfermedad altamente contagiosa, y en el 2021 tuvimos algunos brotes en República Dominicana y en Haití. Un desafío para el resto del país es que tienen que estar libres por la introducción de algunos animales o productos porcinos. O el gusano barrenador de ganado, que fue erradicado en Centroamérica a inicios del siglo, pero que vimos un rebrote en el 2023 en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y bueno, esto sí tendría un tremendo impacto en la seguridad alimentaria de cualquier país afectado. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros creemos que es mucho más eficiente, mucho mayor costo efectivo fortalecer los sistemas de vigilancia. Hacemos mucho trabajo para fortalecer estos sistemas de vigilancia fitosanitaria en diferentes lados, fortalecer las capacidades nacionales en diferentes temas. Hacemos simulacros también. Recientemente tuvimos un simulacro regional sobre la respuesta a la langosta voladora y un taller de análisis de riesgo con mapas epidemiológicos en donde nos dimos cuenta que efectivamente estaban cambiando muchos de los patrones que tradicionalmente estábamos acostumbrados a ver en la langosta voladora. O hacemos simulacros a nivel regional, sobre todo para el fusarium, es muy importante, en taller de expertos. Vamos a otros continentes a llevar nuestras capacidades, y cuando digo nuestras, las capacidades de América Latina y el Caribe, a otras regiones en el marco del IPPC, y varios países apoyamos, sobre todo para los países de África. Hacemos también simulacros en estas regiones a donde vamos, y tenemos talleres regionales, no solo con países africanos, pero también con países de la región de Mesoamérica. Como digo, simulacros de emergencia fitosanitaria y fortalecimiento de estas capacidades nacionales.
¿Cuál es el enfoque en el riesgo fitosanitario? Queremos implementar un sistema de gestión del riesgo que permita a los países tener una estructura de mando y control. Queremos definir esas bases de coordinación y de cooperación y garantizar niveles superiores de prevención, de bioseguridad, de preparación y de capacidad a la respuesta. Y lo más importante para nosotros, sin dejar a nadie atrás. Ese es un principio indispensable para reconstruir mejor, llegar a esos pequeños productores y productoras que están en el centro del mandato para poner fin al hambre y a la pobreza. Algunos mensajes claves. Como dije, los sistemas agroalimentarios están expuestos a estas perturbaciones, tensiones y emergencias. Van a ser diferentes, obviamente, van a ser de diferente magnitud, de diferente intensidad, efecto de esto. Y la gestión del riesgo fitosanitario debe abordar todos los aspectos para poder reducir el riesgo. Es medular hacerlo y los sistemas de alerta temprana confiables nos pueden confirmar de una amenaza, actualizar sobre el nivel de riesgo y hacer todas las acciones anticipatorias. Y es fundamental, porque ya está a disposición de todos y todas, el uso de herramientas de la inteligencia artificial de la mano del extensionismo fitosanitario. Tenemos acciones de comunicación, es fundamental para nosotros comunicar, hacemos podcasts, sacamos algunos pósters, estamos en las redes sociales y tenemos publicaciones sobre cada una de las acciones que hacemos. Sobre todo manuales de buenas prácticas que están disponibles en nuestra página web para quienes quieran verla, sobre la gestión del riesgo fitosanitario y guías metodológicas de cómo se pueden hacer, cómo se deben hacer las simulaciones y los simulacros relacionados con emergencias fitosanitarias. Necesitamos hacer un esfuerzo coordinado. Nos alegra muchísimo estar en este congreso que reúne al sector privado y al sector público, porque el cambio climático es un desafío que tenemos que enfrentar de manera conjunta. Muchísimas gracias. Gracias. Le cedemos el micrófono al doctor Kai Sonder. Por favor, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y representar el CIMIT y el área de investigación. Mi nombre, como pueden ver, es Kai. Soy agrónomo originalmente y empecé mi carrera hace 30 años casi en Panamá, estudiando el impacto de sobreuso de plaguicidas sobre sistemas de producción de vegetales, papa y zanahoria y otros, en las tierras altas de Panamá. Y ahí aprendí una lección muy interesante. El clima era muy pesado, era una área muy húmeda, muy productiva, muy buenos suelos, pero producir sin agroquímicos en ese tiempo casi imposible. Pero los productores, al sobreutilizar agroquímicos, habían creado sus propios problemas. La plaga principal de esa área, la mosca minadora, no era un problema antes, pero eliminando muchos enemigos naturales del área, surgió como problema principal. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día con estas cosas. Hoy en día trabajo como científico en el CIMIT, en gran parte enfocado al cambio climático. Solamente para darles el fondo, el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, es uno de 15 grandes centros internacionales que se dedican a la investigación agrícola. Pueden ver, estamos repartidos en el mundo. Yo he tenido el placer y el honor de trabajar en 4. Empecé en Colombia, me fui a Etiopía, a Nigeria
y en el 2010 llegué aquí a México a trabajar en el ámbito y más enfocado a sistemas de maíz y trigo. Todos estos centros tienen diferentes mandatos. El CIMMYT aquí, no sé si saben, es la única institución internacional que tiene su sede principal en México. Fue fundada en los años 60, 70 por Norman Borlaug, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por salvar millones de personas en India, Pakistán y otras partes del mundo con variedades de trigo más resistentes a enfermedades y más cortas, ¿no? Que en ese tiempo permitieron producir mucho más. Y es un reto muy similar al que tenemos hoy en día. Para la gente joven es una carrera muy interesante, puede uno conocer el mundo bastante bien y trabajar en un área que pienso que tiene valor para la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Si hablamos de la carga de malezas, plagas y enfermedades, más o menos entre el 26 y el 40%, como estima la FAO. Hay otros números que oscilan un poco y esos solamente son los efectos directos. Si miramos pérdidas potenciales, yo vi cuando estaba haciendo ensayos de campo, si uno siembra papa, la fitóftora, una enfermedad muy grave ahí, si uno no aplica fungicidas o no tiene variedades resistentes a esa enfermedad, básicamente pierde el 100%, ¿no? Eso pasa con muchos de estos cultivos. En los últimos años vimos también el gusano cobillero, muy común aquí en Latinoamérica, se importó en África y se atravesó también a Asia. Pasó en velocidad muy rápida, en pocos años. Está presente ahora en cualquier sitio de producción de maíz de estos continentes y implica también que las medidas fitosanitarias, el control en las fronteras, hoy en día podemos viajar. Con el COVID vimos que enfermedades viajan muy rápido junto con nosotros y se reparten muy rápido también en estos casos. Entonces hay que tener sumo cuidado ahí de tener más bloques en las fronteras. También, si miran la foto en el medio, el trigo medio blanco, esos brusones de trigo, es una enfermedad más tropical que afectaba únicamente en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en los últimos 20, 30 años. Fue un problema grande ahí. En el 2009 hubo un impacto muy fuerte en Bolivia. Nuestros colegas de aquí viajaron allá, patólogos, hablaron con los colegas, tomaron datos, nos mandaron los datos. De los primeros trabajos que yo hice en CIMMYT fue un mapa de riesgo de esta enfermedad a nivel global junto con otros colegas. Vimos que algunos países como Bangladesh, parte de la India, estaban en las zonas rojas con alto riesgo por clima similar, ¿no? En ese caso, el director del programa de trigo, en ese tiempo Hans Braun, viajó a la India, viajó a Bangladesh, se reunió con los ministros de Agricultura, les mostró los resultados de la investigación, pero en ese tiempo decían, bueno, no nos pueden decir exactamente cuándo va a pasar eso, sí va a pasar, sí, el modelo está bien, vemos que hay riesgo, pero eso, quién sabe si pasa, tenemos otras prioridades más altas. En el 2015, esta enfermedad llegó la primera vez a Bangladesh, importada por trigo de mala calidad para consumo humano desde América del Sur. Algunos campesinos agarraron esas semillas, en vez de convertirlas en pan, las sembraron, tenían la enfermedad en el país, ¿no? Entonces, y se estableció desde ese día. Ahora también existe en África, en Zambia, en zonas de trigo, importada igual por trigo de baja calidad para consumo humano. Muestra que hay que tener mucho cuidado y hay mucho riesgo realmente que puede pasar ahí. Y en nuestro caso también implica que si hago buena investigación, tengo buenos modelos, si no sé venderla o no tengo buenos argumentos, los políticos no me creen, entonces el impacto es muy bajo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se combinan estas cosas. Ya mencionamos cambio climático, especialmente los últimos 2 años aquí en México en combinación con el Niño. Hemos visto que el impacto es bastante fuerte y muchas cosas que yo pensaba ver en 10, 20 años o 30 años, ya los estamos viendo hoy día. He hablado con productores en el Bajío
que están dejando el maíz en temporal. ¿Por qué? Porque ya no paga. Están cambiando a sorgo, que siempre era una de las ideas que íbamos a tener. Entonces, aparte del cambio climático, del impacto directo por sequía, por temperaturas más elevadas, por menos precipitación, encima tenemos todos los cambios con malezas, plagas y enfermedades que impactan también. Tenemos el gran reto entonces en el futuro de producir más para más población, pero bajo condiciones mucho más adversas en muchos casos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí el triángulo: huésped, la planta, el patógeno, el ambiente. Entonces, algunos de esos factores nosotros podemos influenciarlos, podemos tener variedades más resistentes contra algunas enfermedades y plagas. Podemos manejar la agronomía bien para mantener la población de malezas baja, pero el ambiente directamente impacta sobre la planta y también sobre los patógenos, ¿no? Entonces, algo que tenemos que ver. En el caso ideal, y hay casos documentados ya, las condiciones en el futuro para las enfermedades empeoran, ¿no? Entonces, la presión de las enfermedades puede bajar, pero en la mayor parte de los casos que hemos visto, que estamos viendo en el momento, realmente empeoran las condiciones. ¿Por qué? Porque las plantas están más estresadas. En muchos casos el ambiente para las enfermedades cambia, pueden venir de áreas más tropicales, donde siempre hemos tenido una alta presión de estos, y en el caso menos ideal tenemos varios factores que se combinan y impactan. Entonces tengo más impacto a las enfermedades y las plagas. Estas son más o menos las predicciones que la ciencia ha reunido hoy en día. ¿Qué va a pasar con los estrés bióticos? Ya sabemos que vamos a tener más estrés abiótico, ¿no? Cambios de precipitación, temperaturas más elevadas, como hemos visto, como lo estamos experienciando a nivel propio. Con plagas, ya lo mencionó la doctora, en muchos casos puede haber invasiones, ¿no? De áreas. La aptitud, el clima en un cierto ambiente cambia, las plagas pueden invadir, los humanos viajando podemos cambiar eso, podemos traerlos en algunos casos. Por las temperaturas elevadas también las generaciones de los insectos se desarrollan más rápido, igual que las plantas, y puedo tener más generaciones en un año de la plaga. Y en la temporada se desarrollan más temprano en el año, especialmente en áreas templadas. Afectan entonces los cultivos mucho más antes. En algunos países normalmente un invierno fuerte ayuda con los áfidos, por ejemplo, en trigo, pero si tengo temperaturas más elevadas, ese control natural también va a cambiar, ¿no? Tenemos invasiones, muchas plantas que ya están estresadas por el estrés abiótico, que están afectadas por sequía, son más susceptibles, ¿no? Son más fáciles, y en algunos casos cuando digamos por sequía, la vegetación natural que también se puede consumir por el lado de los insectos no alcanza ya, entonces ellos siempre buscan lo más verde que hay en el paisaje, que en muchos casos son los cultivos, ¿no? También puede beneficiar enemigos naturales. Ahí tenemos la responsabilidad de tratar de mantener suficientes áreas naturales en el paisaje, aplicar algunos principios agroecológicos para asegurar que los insectos benéficos puedan quedarse en esta área y mejorar. La dispersión por eventos catastróficos, por huracanes y eso también podemos ver que insectos de unas áreas por los vientos fuertes se transportan a otras, ¿no? Entonces algo que no podemos influenciar, pero va a pasar más y más porque vamos a tener más alta frecuencia de estos eventos. Las malezas, igual tenemos invasiones. Malezas siguen en algunos casos los cultivos, malezas que antes por temperatura o por temperaturas bajas no podían entrar a un área. Estamos viendo que eso está pasando también con los cultivos en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China. Maíz está migrando hacia el norte, ¿no? Las plagas y las enfermedades, las malezas también migran con ellos. Muchas de las malezas son especies pioneras, son muy durables, son mucho más fuertes y mucho más adaptables que los cultivos, ¿no? Que producen bien, pero en muchos casos no son muy tolerantes a estos estreses.
También con el CO2 que aumenta, las plantas C3 funcionan mucho mejor si hay más CO2 en la atmósfera. Plantas como el maíz y el sorgo, que son C4, son más eficientes en fotosíntesis, no se benefician tanto, pero en este caso puede implicar que las malezas aumentan y tienen más vigor en el crecimiento, ¿no? Entonces, más competencia para los cultivos, pérdidas de rendimiento. Y pueden adaptarse también más rápido a cambios, mutan más rápido la selección natural ahí porque son más cercanos a los tipos silvestres comparado con los cultivos. Enfermedades lo mismo, expansión de hábitat. En algunos casos, si estamos afortunados, hay reducción, pero en la mayoría estamos viendo expansiones. Plantas bajo estrés abiótico, maíz especialmente si está bajo condiciones de sequía, es mucho más fácil para los patógenos de entrar en la planta y hacer los daños. Tenemos invasiones con nuevos patógenos desde áreas naturales. Ahí el potencial de lo que puede salir del suelo todavía no está 100% investigado, pero tenemos estos problemas. Enfermedades emergentes, lo mismo con la expansión de cultivos, siguen estos. Hay más potencial para enfermedades emergentes también. Y hemos visto ambas reducciones y aumento. En algunos casos el sistema inmunológico de las plantas funciona mejor bajo más CO2, en algunos casos no. Entonces ahí hay que seguir investigando. El cambio del microclima también en los cultivos, puedo tener condiciones más húmedas, entonces ahí las enfermedades tienen más facilidad de entrar. Con los virus lo mismo, aplica todo lo que dije sobre los insectos. Normalmente los vectores para los virus son insectos que pican, entra el virus y también hemos visto ahí que hay incremento de distancia del vuelo, otra vez más actividad. Entonces, durante todo el año, mucho más impacto potencial por los insectos que los transmiten y por los virus mismos. Y en algunos casos hemos visto que por CO2 elevado, el sistema inmunológico, los cambios de resistencia a nivel molecular cambian también, a veces para el bien, a veces para el mal. CIMMYT, como trabajamos en mejoramiento, una gran área donde nos estamos adaptando a eso desde muchos años, son las enfermedades y el mejoramiento, donde queremos variedades nuevas que sean tolerantes o idealmente resistentes contra estas enfermedades, ¿no? Que tienen genes especiales o que tienen simplemente habilidades que impide que esta enfermedad entre y haga el daño completo. Especialmente las rollas en trigo, es un enemigo muy viejo de la humanidad. Los romanos ya tenían un dios dedicado solamente a las rollas del trigo y aquí muchos años habíamos tenido paz, ¿no? El trabajo que Norman Borlaug y colegas hacían logró que muchos años las rollas eran poco problema, hasta que en 1999 en Uganda surgió una cepa nueva, la enfermedad mutó y desde entonces todo el esfuerzo de mejoramiento para resistencia está arrancando de nuevo. Lo mismo, mancha de asfalto en maíz es un problema tropical. Antes solamente existía en México y Centroamérica, algunos países en Sudamérica. Hoy en día está en Estados Unidos, probablemente introducido por una hoja de un tamal, no sabemos, ¿no? Pero algo así, traído por alguien que iba de vacaciones. Pasó lastimosamente los aeropuertos y hoy en día eso es un conjunto de 3 patógenos. Tienen uno en Estados Unidos en la franja de maíz. Si tienen todos los 3, el impacto potencial puede ser muy muy fuerte, especialmente viendo la importancia para los precios a nivel mundial, ¿no? Que tiene esa área de producción, porque muchas importaciones vienen de ahí. Pero CIMMYT, como pueden ver en la foto, tenemos muchas variedades que se comparten con socios como el INIFAP, con la industria semillera, para poder repartir esto. Y también para manchas de asfalto hay varias variedades, hay materiales con buena resistencia donde la enfermedad no aplica. El monitoreo, muy importante aquí también, cuando surgió el problema del UG99, de la nueva cepa del trigo, de la roya del trigo, mis colegas empezaron a ver qué podemos hacer para monitorear. Hoy en día hay una red multinacional donde expertos fitopatólogos, mejoradores, extensionistas trabajan con celulares, con tablets y están monitoreando. Una vez que ven
la enfermedad en el campo, mandan las coordenadas a estos sistemas aquí en Dinamarca y podemos ver exactamente qué pasa cada año y usarlo para dar recomendaciones, para dar alarmas, para dar recomendaciones para el combate. También antes, cuando hay nuevas cepas de la enfermedad, había que mandar muestras de tejido a los laboratorios. Esto hoy en día ya podemos hacerlo en el campo. Diseñaron aquí el secuenciador que permite en quizá 2 días hacer la detección de la nueva cepa de la enfermedad en el campo y planear respectivamente sin tener que esperar semanas hasta que regresen los resultados del laboratorio. Un problema muy grave que estamos viendo con el cambio climático y la combinación de producción de maíz especialmente son las aflatoxinas, un tema muy grave. Ha estado presente en maíz y maní en muchos años. En África es una de las causas principales para cáncer, especialmente en mujeres. Entonces es una enfermedad, un hongo que entra fácilmente en el maíz y está bajo efectos de sequía. Aquí en México ya está presente. Mis colegas Carlos Muñoz, Natalia Palacios están trabajando en esto, pero gracias a Dios también hay sistemas agroecológicos aquí. Hay, en este caso, nuestros colegas en el ITA, el Centro Hermano en Nigeria, desarrollaron una cepa del hongo que no es tóxica, no tiene las aflatoxinas, no causa cáncer. Si el campesino reparte este Aflasafe en el suelo, esto poco a poco, en pocos años, reemplaza las cepas tóxicas, ¿no? Entonces, una manera muy fácil, sin usar agroquímicos, de reemplazar esto, y es un efecto de largo plazo. En algunos ensayos que hicieron nuestros colegas este año y el año pasado aquí en México, tienen mucha promesa. Estamos viendo que esto funciona. Hay una variante ya comercial de esto que se vende en Estados Unidos, el AF36 que está mencionado aquí. Y para cerrar, el combate de malezas, también hemos tenido muchas discusiones sobre ciertos herbicidas que no voy a mencionar aquí, pero es algo muy caliente el tema, y a nivel mundial estamos viendo cómo reducimos la cantidad de agroquímicos, ¿no? Porque necesitamos producir, pero también sin dañar el medio ambiente y tener los alimentos más saludables. Aquí Simit, nuestro representante Yele Van Loon, que está sentado aquí al frente, también el encargado de mecanización, él les puede contestar más preguntas en esto, pero estamos viendo qué opciones hay, especialmente para productores pequeños, para usar esta maquinaria básica para ahorrar tiempo, tener menos trabajo pesado. Un efecto del cambio climático que no se menciona tanto es también que trabajo físico en el campo en el futuro también va a ser más pesado, porque va a ser más caliente y más húmedo, ¿no? Hoy en día ya muchos jóvenes no quieren trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque las condiciones son muy pesadas, trabajo sucio. Entonces aquí con mecanización a pequeña escala pienso que hay buenas opciones para mejorar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Magníficos comentarios y todo un reto que tenemos por delante. Entramos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Tenemos compañeros en los pasillos con los micrófonos. Buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Alguna pregunta? Sí. Ok. Muy buenos días. Únicamente para saber dónde podemos obtener la información que proporcionaron ambos. En particular, me interesa la del CIMIT por la materia de maíz y trigo, la forma de propagación por desvío que se da toda vez que ingresa para consumo humano y la desvían para cultivo. Yo creo que es un tema fundamental que estamos padeciendo en México. Es importante porque se levantaron los requisitos fitosanitarios en materia de maíz y trigo. ¿Dónde puedo ponerme en contacto con ustedes para obtener material y en su momento poderle dar la difusión a las autoridades competentes, no solamente a Senacica, sino los que en su momento competan, junto con el tema de papa, que también es fundamental, que también lo estamos padeciendo en perjuicio de nuestros campesinos,
y en perjuicio de la producción alimentaria nacional y con consecuencias posibles de repercusión internacional. Muchas gracias a ambos, extraordinarios temas. Gracias. Sí, para contestar eso rápido, como mencioné, no sé si Yele puede levantarse. Aquí está nuestro representante de las Américas, Yele Van Loon, entonces por favor contactarse con él y él puede contestar todas esas cosas. Por acá. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levante la mano. Sí, Sergio Garzón, de la Agronómica. Para el caso del CIMIT, ¿cuál es la información que se tiene para el control de plagas y enfermedades a través de la inteligencia artificial usando drones de uso agrícola? Gracias. Tenemos algunas investigaciones en esa dirección, ¿no? Especialmente, digamos, detección de malezas y después aplicación de herbicidas puntuales, pero podemos platicarlo. Estamos evaluando inteligencia artificial en varias áreas, en el mejoramiento, pero también en la detección y para los modelos de riesgo de las enfermedades, por ejemplo. Pero sí, un tema muy, muy relevante y actual. Adelante, por favor. La siguiente pregunta. Buenos días, muchas gracias por toda la información que nos han proporcionado. Quisiera preguntarle a la doctora Lina, ¿qué factores considera que están influyendo o influyeron para que el hambre sí bajara en la región de América Latina y en el resto de las regiones no? ¿Habrá alguna idea de qué sucedió? ¿Por qué se dio este resultado? Gracias. Efectivamente, el último informe del SOFI, de hecho, fue presentado de esa manera. Fíjense lo que está haciendo algunos países de América Latina, en particular México y algunos países de América del Sur. Yo creo que es una combinación de varias cosas. Uno es el fortalecimiento de los sistemas de protección social que funcionaron y funcionaron bien. En segundo lugar, que el sector productivo de este país no paró durante la pandemia y después de la pandemia, y siguió trabajando y asegurando que hubiese una producción realmente que llegara a todos los hogares. En tercer lugar, basta ver el informe voluntario, no solo del Gobierno de México, sino el informe voluntario del cumplimiento de los ODS del CNA, del sector privado, una joya. Y ahí ustedes se darán cuenta los enormes, extraordinarios esfuerzos que ha hecho el Gobierno de México, pero también el sector privado, para poder enfrentar esos desafíos como el cambio climático. ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático? ¿Cómo hacemos una producción que respete la biodiversidad? ¿Cómo cuidamos suelo y agua? ¿Cómo avanzamos en la protección social de quienes están trabajando en el sector agroalimentario? Yo los animo a leer este informe del CNA, que es un informe voluntario que fueron a presentar a Nueva York, ¿cierto?, a la Asamblea General de Naciones Unidas, y son muy pocos países en donde el sector privado de manera voluntaria hace una radiografía de todo esto que está haciendo. Otro de los factores más importantes es esto de voltear a ver hacia los más vulnerables. Esto no es un tema menor. Cómo realmente dirigimos nuestra política pública hacia los sectores que más lo necesitan y hacia las regiones que tradicionalmente habían estado abandonadas. Yo creo que esa combinación de factores ha hecho que México sea uno de los pocos países en donde el hambre ha disminuido, la inseguridad alimentaria ha disminuido, y creo que ese camino ya va trazado, vamos de la mano. Nosotros recientemente tuvimos una reunión con el CNA desde la FAO y están ávidos de seguir creciendo, tienen unos indicadores extraordinarios y sin embargo dicen queremos más. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Decir queremos ser más y mejores, y aquí ha habido una coincidencia de un gobierno que así lo quiere y de un sector privado que está empeñado
en hacer una mejor producción y una producción más sustentable y más nutritiva. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, gracias. Montserrat Adelante. Hernández, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora Lina, muchas gracias por la respuesta. De hecho, me deja pie a la siguiente pregunta. Usted mencionaba que una parte importante de todo esto es no dejar a nadie atrás. Y una de las partes fundamentales son las acciones de comunicación hacia los más vulnerables. ¿Qué nos pudiera dar algún ejemplo de la estrategia que están siguiendo de comunicación hacia los más vulnerables en un país como México, en donde tradicionalmente se le da prioridad a los exportadores que evidentemente traen pues muchos recursos al país? Gracias. Yo les contaba a los colegas del CNA, debo decir, cuando llegaron, una historia que marcó muchísimo mi vida. Yo fui invitada en mi vida pasada, cuando fui secretaria de Medio Ambiente, fui invitada a una reunión. Invitó el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, ahora el rey Charles III. Les aseguro, mi nombre es Lina, y les aseguro que fui bien peinada y bien vestida porque creí que iba a ser la siguiente Lady Lee, pero está bien enamorado de Camila. Anyway, fui ahí a esa reunión y estaban los CEO de las principales empresas de Gran Bretaña. Y yo los escuchaba hablar, y decía, este secretario de Ambiente, ¿de qué país será? Y entonces llegué donde ellos, me les acerqué al final de la reunión y les digo, a ver, usted que resulta que es el CEO del Barclays Bank, y había otro que era el CEO de Unilever, y así de las grandes empresas, y digo, ¿y ustedes de dónde nacieron? O sea, ¿de dónde les salió la vena ambientalista? Con esta idea que tenemos, que el sector privado no es ambientalista, es destructor, esta falsa idea que tenemos. Pero entonces ellos me dijeron, a ver, no te pierdas. Yo lo que quiero es que mi inversión venga de regreso. Eso me dijo el banquero. Y el productor me dijo, yo lo que quiero es tener rendimientos. Y se han dado cuenta de que no pueden hacerlo si no protegen el ambiente, si no tienen protección social para sus productores y productoras más pequeñas, si no se conectan en ventajas comparativas importantes. Ese es un sector privado potente y del cual todos y todas deberíamos sentirnos muy orgullosos en nuestros países. Y este sector privado es el que realmente está dando el salto, porque no hay de otra, porque realmente el cambio climático es una realidad, porque la pobreza y el hambre está siendo una realidad, y porque tenemos que hacer ese cambio de chip. Si queremos mejores rendimientos, si queremos ganancias, y no solo pensando en el tema ambiental, de verdad, a un productor que de eso depende darle de comer a sus hijos y a sus hijas, tú no le puedes llegar solo con el tema de que mira, vas a reducir la temperatura a tantos grados centígrados. No, tú tienes que decirle, vas a hacerlo bien, vas a hacerlo sostenible, pero eso va a significar también una mejor vida para ti, para toda tu familia. Y yo siento que ese salto lo está haciendo el gobierno de México y lo está haciendo el sector privado mexicano. Y eso es lo que ha hecho que en México los indicadores sean tan buenos y que vayamos en un camino y en una ruta cada vez mejor. Difícil, va a ser más difícil cada vez más, pero vamos a tener ventaja los que nos hemos preparado desde antes. Y perdonen que diga vamos, yo siempre hablo como mexicana, es que es culpa de ustedes, porque este país es muy apapachador, entonces uno ya se siente de verdad mexicano. Esta es la ventaja comparativa que vamos a tener los y las mexicanas para enfrentar esta nueva era, esta era que de verdad requiere del esfuerzo de todas y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Por favor, les pedimos que permanezcan en sus lugares.
Les vamos a hacer entrega de un reconocimiento por su destacada participación, por lo que le pido al licenciado Roberto Carlos Martínez Vázquez, gerente de Relaciones Exteriores del Grupo Lala y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche Canilac, que son patrocinadores de este evento, que nos haga el honor de entregar los reconocimientos. Muchas gracias.